Así lo subimos para el resto. Bueno, dentro de lo que es campo magnético y fuerza, aparece un ejercicio. Vamos a ir al primero. ¿Dónde lo tengo? ¿Por qué no me sale? Acá está, Microsoft Whiteboard. Vamos a ir al número 1, que básicamente va a ser como para introducirnos en la temática de lo que es el manejo de este criterio. ¿Habrán visto cómo se calcula la fuerza cuando hay una carga y cuando hay un campo magnético? ¿Alguien recuerda, alguien lo vio? Que lo mostraba, lo decía en, bueno, el libro y obviamente el video. ¿A qué es igual la fuerza? Era un producto vectorial. La carga por el vector velocidad, ahí se hace un producto cruz por el vector del campo. Exactamente. Bueno, a ver. Haciendo un poco de resumen. Este concepto de fuerza igual a carga por velocidad tiene una analogía con una fuerza que vimos anteriormente, que era esta, ¿la recuerdan? Sí, ¿Sí? Obviamente en el primer caso teníamos un campo eléctrico y acá tenemos un campo magnético, que es el B larga. La gran diferencia que hay en esta parte de la teoría, o cuando tenemos un campo magnético, es el concepto de velocidad que está multiplicando a la carga. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo esté la carga en la fórmula en un campo eléctrico, la fuerza era directamente proporcional al valor de la carga y al campo eléctrico, y ahí terminaba. Pero fíjense que acá, así tengamos carga y tengamos campo magnético, la fuerza puede ser nula. ¿Es correcto eso? ¿Puede ser nula la fuerza así tenga carga y campo magnético? ¿Qué opinan? Multiplicación directa. Fíjense que si la velocidad es 0, Q por B me da 0. Y lo que sea, así sea producto cruz, pero ya multiplicado por un 0, evidentemente la fuerza me va a dar 0. Es decir que siempre debo considerar que voy a estar en presencia de una fuerza, o va a aparecer una fuerza, cuando tenga justamente el campo magnético, ¿sí? Y esa carga que está en un campo magnético tenga una determinada velocidad. Si esa carga no se mueve, no va a aparecer fuerza. Eso como primer punto a considerar de manera, esperen que no sé qué me... Ahí está. Eh, de manera taxativa, digamos, cualquier análisis que yo haga de un fenómeno magnético, tengo que ver si tengo carga en movimiento. Si no hay carga en movimiento, olvídense que se genere una fuerza sobre esa carga o en ese sistema, ¿no es cierto? Debido justamente al campo magnético. El otro tema es, ¿ustedes recuerdan cómo se resolvía un producto vectorial de manera teórica? ¿Con qué argucia matemática, digamos? no es determinante. Con un determinante, exacto. ¿Quién dijo, Agustín? Bien. O sea, yo para calcular la fuerza de un producto cruz usaba un determinante. ¿Y cómo resuelvo ese determinante? ¿Qué va en la primera fila del determinante?
Si hablamos en 3 dimensiones, digamos. Las componentes hipotecadas. Las componentes, los versores, digamos, ¿no es cierto? Es decir, el versor I, el versor J y el versor K. ¿Estamos? Bien. En la segunda fila, ¿qué es lo que ponemos en este determinante? Las componentes de la velocidad. Claro, o sea, en realidad, más que las componentes de la velocidad, lo que ponemos es la componente del primer vector. Es decir, este producto cruz es un vector QB y otro vector B. ¿Y por qué digo vector QB? Porque en realidad, si yo tengo un vector dado, bueno, B en este caso, V corta de velocidad, si multiplico ese vector B por un escalar, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Fíjense, yo se los voy a escribir. Yo tengo B. Si a B lo multiplico por un escalar, por ejemplo, 3B, ¿qué tengo como resultado al haber agregado este número 3 adelante? Un vector. Un vector. ¿Y qué cambió con el primer vector B? Que va a tener 3 veces su magnitud. Claro, original. o sea, lo único que cambia es el tamaño, el módulo del vector. El resto de las características del vector siguen igual, es decir, si el vector está hacia arriba, este vector nuevo 3b va a estar hacia arriba igual que el otro, nada más que 3 veces más grande. Pero no deja de ser entonces este QB un vector. Entonces, bien dicho, ahí lo que tenemos que poner son las siempre tienen que borrar, a veces falla esto. QB. Tenemos que poner entonces las componentes del vector, del primer vector. Es decir, acá voy a tener entonces QBX, QBI y QBZ. Ya veremos cómo calcular. Y por último, en este caso, ¿qué pongo en la tercera fila? Las componentes del campo magnético. Las componentes del campo magnético, o sea, Bx, Bi y Bz. Yo las pongo así, Bi y Bz. Y de esa forma yo resolvería este determinante y obtengo el valor de f, ¿sí?, en las 3 coordenadas, I, J y K. Otra forma de poder calcular un vector, una fuerza con un producto cruz, es calculando el módulo simplemente. Y después, gráficamente, tratamos de determinar la dirección y sentido de ese vector. Para calcular el módulo de un vector cruz, también lo podemos hacer analíticamente. ¿Y cómo se calcula? ¿Recuerdan ustedes qué usábamos para calcular el módulo? Es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Eso sí lo tenés perpendiculares, si lo tenés exactamente a 90 grados unos de otros, pero si tenés cualquier vector Q por B, vamos a poner que este es QB, y acá tenés otro vector con un ángulo θ, que es B, ¿cómo calculás el módulo de el producto cruz de QB por B? Un módulo por el seno del módulo. Exactamente, es decir, era el módulo de Q, obviamente por el módulo de B, por el módulo de B, por el seno del ángulo correspondiente
entre ambos vectores. Lo que pasa que cuando están a 90 grados, obviamente el seno de θ pasa a ser 1 y haces QB por B. Bien, si nosotros calculamos esto, el módulo, lo que nos va a quedar sacar después es la dirección. Y la dirección es donde ahí se complica un poquito. Se utiliza la llamada regla de la mano derecha. Yo no sé si esa la vieron ustedes cuando se vio producto vectorial o algo por el estilo en física o en análisis, no sé dónde lo vieron. ¿La recuerdan? ¿La han usado la regla de la mano derecha? Sí, profe. Bueno, a ver. Por empezar, este vector de Q por B, vamos a graficar acá, vamos a hacer los tres ejes. Bueno, esperen que vamos más acá. Un eje, otro eje, voy a dar X, Z y el eje Y. Bueno, vamos a suponer que tenemos una componente de velocidad que está acá. A ver, no está en ningún plano. No sé si se alcanza a distinguir este concepto. Lo quiero mejorar y sale peor. Es decir, esta componente de B, ¿sí?, tiene una correspondiente componente en el plano XY, a la que vamos a llamar B sub XY, que obviamente va a estar teniendo una BI y una BX. Y a su vez va a tener en el eje Z, acá, ahí me parece que le estoy errando, ¿no? Debería tirarla así, sí. A veces uno se tilda. En el eje Z, estoy bien, ¿no? Nicasio. Sí, así. Sí, sí, Está sí. bien, igual que la de abajo, tengo que ir paralela a la de abajo. De todas maneras, una cuestión de perspectiva. Sí, sí, obviamente. Sí, Una sí. componente de B sub Z. Bueno, este sería el vector velocidad en un plano X y Z, ¿no es cierto? En 3 dimensiones. Acá tenemos B sub X, B sub Y. Perdón, profe. Sí. La componente de B sub Z no sería la que baja del extremo del vector. En vez del extremo al eje Z, sería del extremo al plano IX. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Si vos es lo mismo. Pasa que Adrián lo está marcando directamente desde el origen, de donde nace el eje. Pero sí, en distancia sería lo mismo. Esa altura es la misma que la que marcaría allá atrás. Vendría a ser la altura pero al plano, no al vector. A ver, el plano XY es este, ¿no es cierto? Bien. Sí. Bueno, la altura del plano XY a donde está el vector B en Z es esta distancia. ¿Estamos? Esa es o sea, eso sería la altura de BZ. Esa BZ, entiendo yo, es la misma que esta BZ. Exactamente. Claro, sí, sí. Ah, ¿estamos entonces? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema? El producto vectorial o producto vectorial o producto cruz, su resultado es un vector que como característica es perpendicular al plano definido por ambos vectores, es decir, por Q, vamos a escribirla acá de nuevo, F igual a QB por B.
Es decir, el plano definido entre ambos vectores, que en este caso ese plano, ¿cuál sería? En realidad ese plano debería ser el plano este. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, un plano que estaría inclinado con respecto a el X y Y, digamos. Bueno, la fuerza es un vector que es perpendicular a ese plano. Entonces, es un vector que, lo voy a dibujar en un tono rojo, si está perpendicular a este plano, debería estar, y capaz que los confunda, en una línea de este tipo. Es decir, si yo tengo el plano que es así, no, ahí no lo voy a dar. Así. Vamos a ver si no, después lo buscamos de otra forma. Y el producto cruz me dice, por la regla de la mano derecha, que yo hago girar el primer vector sobre el segundo. Vamos a suponer que B, en este caso, lo voy a poner hacia arriba, hacia allá, sobre el plano Z. ¿Sí? Todavía no me metí en el ejercicio. B es vertical. Entonces, cuando yo quiera hacer el giro de B sobre B, yo lo que hacía era con la mano derecha es poner toda la mano apuntando al vector B y girar hacia el vector B larga, digamos. De esa forma el pulgar me indicaba el sentido del vector resultante, que sería F. Es decir, F estaría de esta manera. A ver, ¿cómo hago a hacerlo de otra forma? Vamos a suponer que yo tengo el vector B así. ¿Está? Es decir, en un plano hacia arriba sobre la pantalla. Y el vector velocidad o QB lo voy a hacer en un plano sobre la pantalla hacia la izquierda. Este es QB. Bueno, la regla de la mano derecha haría que yo tenga que apuntar con todos mis dedos hacia QB y desde ahí, ¿sí? El pulgar me queda en este caso indicándome a mí, y desde ahí giro hacia, es decir, yo tendría esto porque yo giro hacia B y a donde me indica el pulgar, ahí voy a tener. En este caso, el pulgar estaría apuntando hacia mi cara, es decir, estaría saliendo de acá. ¿Sí? No lo podría dibujar porque debería dibujar un puntito. Si ustedes me permiten, podría dibujarlo si es el plano eje. Lo vamos a dibujar así. Si esto es X, si esto es Y, y si esto es Z. Estaría en un plano X con respecto a ese plano QB. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Acá me traje ya no hay más compases como antes. Y lo único que conseguí es este. Pero vamos a suponer que acá tenemos los dos vectores. B es este cortito acá que tiene el circulito, pero en realidad tomen la línea entera, ¿sí? Sería esta línea. Y el campo magnético sería este vector. Independientemente del ángulo, en este caso están a 90 grados, pero podría estar a menos, ¿sí? Porque el ángulo entre ambos puede variar. Lo que yo sé siempre es que perpendicular a ese plano, que en este caso está entre los dos vectores, es decir, como yo lo estoy mostrando ahí, es el mismo plano de la pantalla, perpendicular a eso estaría, y ahora lo voy a girar 90 grados, el plano de la fuerza. Esto es siempre, yo necesito definir cuál es el plano
QB por B, y sé que perpendicular a ese va a estar el plano de la fuerza. Necesito comprender eso para poder resolver bien estos problemas. ¿Dudas antes de avanzar en el tema? De mi parte no hay duda. No, por el momento no, profe. Otra Sí. manera de verlo es una vez que yo giro el vector B, el vector QB hacia el vector del campo magnético, si el giro es antihorario, entonces el vector toma el sentido positivo, o sea que es saliente siempre. Y si el giro es horario, entonces el vector vamos a decir que es entrante al plano. De esa manera. Pero de todas maneras utilicen la regla que le quede más cómodo, o sea, no hay ningún inconveniente en que el parcial estén poniendo así, por ejemplo, los fibrones y estén viendo hacia dónde gira, no hay ningún drama. De hecho, en la presencialidad se veía mucho. Sí, de hecho, a ver, si lo googlean, van a encontrar muchas reglas, todas ahí parecidas como para ir definiendo. Yo lo que tengo que tener en claro es que la fuerza es perpendicular al plano de los dos vectores, básico, al plano, al plano de los dos vectores la fuerza es perpendicular. Y a partir de ahí lo defino. Lo que me queda después es definir el sentido, si va para un lado, no, la dirección. Siempre confundo el término sentido con dirección. Que ahí, bueno, la regla de la mano derecha, voy de QB a B y ahí me sale con el pulgar o, como bien dijo Nicasio, que ya, yo como ya tengo esta, ni te presté atención a vos cómo le razonás para no confundirme, pero cualquiera de esas son útiles. Bueno, entonces ahora vamos a ir al ejercicio 1. Esto lo voy a borrar para no confundir. En realidad no lo voy a borrar, lo voy a pasar acá al costadito. Y esperamos un ratito porque tienen que pensar. Bueno. Bien, el ejercicio me pide en las distintas cargas positiva. ¿Y por qué aclara positiva? Bueno, después ya vamos a ver que en realidad cuando hablamos de carga negativa, si la fuerza me da para la derecha, la carga negativa va a ser fuerza para el otro lado. O sea, funciona al revés. Y pone una carga en cada uno de esos puntos extremos, o sea, una en A, en B, en C, en D y en E. Que se mueven con la velocidad de acuerdo a lo que indica vectorialmente, que obviamente un campo magnético B, que en este caso es paralelo al eje X, y pide que hallemos la fuerza de la dirección de la fuerza. Cuando hablamos de esta gráfica que dice este B paralelo a X, no es que hay un solo B acá, sino que es un frente de onda plano de B que van todos hacia el mismo lado. Es decir, que si analizo en este punto, voy a tener el mismo B, que en la misma dirección, acá también voy a tener la misma B, acá, y en cualquier punto que analice, si lo quiero analizar ahí, tengo el mismo B, y por todos lados yo tendría este campo magnético que está en la misma dirección, sentido, módulo y todo lo que un vector tiene que ser, es decir, es un frente plano. Bueno, el que vamos a analizar es el punto D, los otros puntos se los dejo, de hecho esto en el campus hay. Vamos a ver el punto D.
Y lo que hacemos entonces es el análisis por determinante. Así que lo vamos a ir haciendo junto La fuerza, ya sabemos que QB por B, y esto es igual, vamos acá abajo, al determinante, como bien dijimos, y vamos a dejar espacio porque es largo, J y K. No, en este es corto. No, este es un poquito largo. Bueno, a ver. Si tenemos que trabajar en el punto D, lo vamos a hacer sobre este. Ahora los voy a empezar a nombrar, los voy a hacer trabajar a todos. Ya saben que no importa si se equivocan, porque para eso estamos acá. Es la idea. Tiziana, ¿qué pondríamos en I en la segunda fila del determinante? O sea, acá. Lo tengo que tomar como uno, sería no sé si me explico. A ver, vamos a tomar, claro, en realidad al no haber unidades, nuestra unidad es QB o es B, cuando tengamos que usar esto. ¿Sí? Directamente. Claro, o sea, el módulo nuestro va a ser ese QB. Entonces voy a tener que sacar nomás el seno de 45, exactamente. sería más o menos. Claro, exactamente. Uy, ¿por qué me aparece esto? Ahí está. Exactamente. Entonces, ¿qué pondríamos acá en esta segunda fila de la primera columna? Sería QB. Q por El B. seno de 45 es 0,707. Sí, claro. O sea, el coseno de 45 o 0,707. Lo vamos a poner al revés para no... Queda medio feo así. 0,707 QB. Y en la columna J, ¿qué ponemos, Ignacio? 0. Espera que yo lo estoy mirando solo y tenemos la J, tenemos 0 exactamente. Y en la columna acá, Federico. Sería Q por B por el seno de 45. Q por B por el seno de 45. A ver, estamos, 0,707. El valor fíjate la proyección de Z sobre el va a eje. ser negativo. Ahora estamos. Bien. Negativo. Bien, y ahora, Julián, ¿qué me podés decir de la tercera fila? En la primera quedaría B como componente en X y en las otras 0, porque apunta solo en esa dirección el campo. Exacto. Bueno, de esta forma ya ustedes sabrán cómo resolver el determinante y obtendríamos el valor de la fuerza en el punto, en este punto justamente D. Si hacemos, a ver, díganme cuánto les da y a ver qué podemos sacar de conclusión. Adrián, para Sí. saber cuánto te da el módulo, a lo mejor te conviene analizarlo con otra fórmula. Sí. Sí, pero por eso yo quiero que primero me lo calculen acá al valor del determinante y después vamos a ver el análisis de la otra fórmula. Queda menos Q por B por el seno de 45.
como componente en J. O sea, 0,707 por Q, por B, en menos, en componente J, la fuerza. ¿Eso me dijiste? Claro. Bueno, a ver, vamos a tratar de graficarlo acá entonces, ¿no es cierto? O sea, va a tener un valor, esperen que borro todo esto que dibujé acá, un valor en menos J, ¿sí? O sea que I lo tenemos arriba, o sea, menos J va hacia abajo. Es decir, que en esa posición estaría el vector. ¿Coincidimos? Sí, por ahí Bueno, sería. claro. Ahora, analícenlo. Con la regla de la mano derecha, la velocidad acá, obviamente, es esta. Y el vector B lo tenemos acá. Es decir, que yo tengo que ir de B hacia B, ¿sí? De un plano inclinado. O sea, fíjense que de hecho B y B, si yo tengo que graficar B acá en este punto, B tiene este valor. De hecho, θ es este valor. Entonces, de B a B me va a quedar para abajo. Por favor, verifiquen si con su truquito de regla de la mano derecha les da ese mismo resultado. Confírmenmelo, por favor. Sí, está bien. Bien, entonces estamos aplicando bien la regla de la mano derecha. Y el módulo, evidentemente, ahí también ya me queda definido, como bien decía Nicasio, tengo el seno, tengo QB y tengo B, y acá es donde me está dando ese valor. Evidentemente el signo no me va a salir en el módulo, lo defino yo con menos J, ¿no es cierto? Bueno, les propongo que ustedes se pongan y hagan los otros. Son bastante simples. El que tiene una complejidad es el E. Y a ver qué me dicen si tenemos la velocidad que va hacia allá y ve hacia dónde va, hacia dónde debería estar ubicado el vector F. O sea, yo a B lo tendría acá. ¿Quién se anima a arriesgar? Estaría inclinado la fuerza. Sí. Sería unos 45 grados hacia abajo, Ajá. apuntando hacia I negativo y hacia Z negativo. Claro, como entrando a la pantalla un poco, digamos, ¿no es cierto? O Claro, sea, y hacia abajo. claro, algo por ahí, digamos. Bueno, sí, el plano perpendicular es un plano que sería este. O sea, un plano inclinado así, y obviamente el vector entonces debería estar perpendicular ese plano hacia abajo, que dibujarlo no estaría fácil, ¿no? Porque habría que ser, está complicado, ¿eh? Bueno, imagínenlo. Eso es el producto crudo, imaginación. Claro, sería como entrante, vendría a ser. Claro, si yo en realidad este plano lo girara y planteara y así X e Y,
Entonces ahí, con el plano X e Y, yo podría estar dibujando y Z para acá. Bueno, ahí tendría que dibujarlo medio para adentro. Es bastante complejo dibujarlo porque va para adentro, o sea, paralelo al plano Y y medio hacia abajo. O sea, en la pantalla yo tendría que dibujarlo así. Pero bueno, justamente por eso muchas veces es más cómodo trabajar con el analítico, esto, y otras veces puedo trabajar con módulos. ¿Preguntas sobre esto? Me voy a premiar por haber terminado el ejercicio 1 con un mate. Profe, disculpe yo. Capaz Sí. estoy equivocado, ¿no? Pero no sería que habría componente en J y no es componente en I. Este plano perpendicular tiene No, componente pero en el que hicimos antes, ¿no? en X. Porque solemos tomar en diagonal para abajo X y, ¿En el punto D te referís? claro, En el punto D, tu plano de referencia, el plano en que se maneja tanto V, o sea, velocidad, como campo magnético, es un plano XY. Es el plano este que está acá arriba, que es un plano paralelo al plano XY. Es bien paralelo. Entonces, ese plano paralelo necesita una componente de fuerza perpendicular a ese plano. Sí o sí es perpendicular a ese plano. Y la única perpendicularidad que tenés a ese plano es sobre, o sea, el perpendicular al plano XZ está sobre el eje Y. En el sentido de Y me refiero. claro, sí, pues. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Así que ahí les pido vayan haciendo los otros, pruébenlo vectorialmente, después calculen analíticamente. Los primeros puntos son bastante simples porque son todos de cero, tienen varios ceros. Bueno, vamos acá. Vamos al ejercicio 3. Me lo voy a poner más acá para que no me moleste con el otro. Bueno, el ejercicio 3. Vamos a agarrar el machete, así voy viendo cómo tengo planificada la clase. Un concepto que ya, si bien lo hemos percibido o se autointuye, pero por lo menos lo vamos a aclarar. Esas crucecitas que yo hice ahí, que en este caso hice que son B, ¿se dan cuenta a qué se refiere las crucecitas? Sería el campo entrante. Debe ser como la parte de atrás del vector. Claro, es como, a ver, los ingenieros somos tan creativos, o los físicos, o no sé quién, que al vector obviamente lo representamos con una flecha. Entonces, como lo representamos con una flecha, a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues la flecha atrás tiene una plumita, tiene 4 plumitas en realidad como el dardo, entonces dice, bueno, si esto es un dardo, cuando el dardo va para allá, es decir, cuando entra a la pantalla, yo veo la parte de atrás del dardo, y la parte de atrás del dardo, que es la flechita mía, se ven las 4 cositas estas. Y cuando yo marco puntitos, es como que sería el frente del dardo de la flecha, es decir, es la punta que sale de la pantalla. Entonces, yo acá tendría un entrante a la pantalla y acá tendría un saliente de la pantalla. Es una forma de graficar
un vector perpendicular al plano de trabajo. Deme un segundo que prendo la luz porque me quedo. Bueno, a ver si alguien me explica qué es lo que plantea este ejercicio. ¿Qué hace esa bolita verde acá? Ese, ¿te animás a explicármelo? Para mí cuando ingresa hace como una especie de circunferencia, ¿puede ser? Sí, pero a ver, ya lo vemos a eso. Pero describime qué es lo que ves ahí en la imagen. ¿Qué hay ahí? ¿Qué Ah, tengo? es un electrón ingresando a un campo magnético, por lo que Exactamente. dice. Bien, por empezar tengo un electrón, o sea que es una carga para tener en cuenta, una carga negativa. Ingresa en un campo magnético, ese campo magnético no es toda la pantalla, sino que está acotado, es como una caja de campo magnético, ¿sí? Únicamente tengo campo magnético acá, y no tengo en otro lado. Acá afuera no hay campo magnético. Bueno, obviamente me da el tamaño de esa caja. ¿Y qué me plantea como inicial el problema? Dibujar la trayectoria. Bien, y vos, bueno, la trayectoria ahí lo define, habla de que se produce una trayectoria circular. De hecho, el ejercicio, a ver que lo busco. Lo tiene como resultado. Se los pego para que veamos. Bueno, vamos a analizar por qué se da esa trayectoria circular primero. ¿Cuál es la fórmula que usamos para calcular la fuerza que va a aparecer en este elemento? Sería Q por el vector velocidad por B. Q por Producto. B por B, exactamente. Bueno, esa es la fórmula. Lo que vamos a hacer, a ver, lo podemos trabajar por determinante. En este caso, podemos estar trabajando en esto a través de su módulo y ver la dirección que va a tener la fuerza esta. Y analicemos vamos con Ignacio. Analicemos en este punto. O sea, donde está acá el dibujo, donde está la carguita B inicialmente, acá. ¿Qué dirección tiene la fuerza? A ver, yo tengo. Sí, decime. Para que describa la circunferencia esa tendría que ser centrípeta, hacia adentro. Para que describe esa fuerza. Bueno, a ver, analicemos el caso. Yo tengo esta velocidad. Está más o menos ahí. Tengo esta velocidad. Y tengo un campo entrante. Vamos a hacer en verde. Entrante. Mi regla de la mano derecha
O sea, esto sería QB. ¿No es cierto? Mi regla de la mano derecha me dice que hacia dónde debería ir esta fuerza. A ver, planteemos gráficamente. Yo tengo B, que estaría con mi palma de la mano allá, se ve, ¿no? A ver, esperen que me pongo me veo a mí mismo. Yo tengo B, que estaría así, y tendría que ir hacia adentro de la pantalla. El plano que describe hacia dónde me define la fuerza. Ahí tendría que ser hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y qué ángulo? ¿Cómo la represento? Tiene que ser perpendicular al plano de B y de B, ¿no es cierto? B lo tengo acá. Es decir, el plano BB está definido por este. O sea, mi fuerza debería estar así. F perpendicular a ese plano. Porque en realidad el plano yo lo estoy teniendo, mi plano yo lo tengo perpendicular. Ya, vamos a usar la tableta. Mi plano está, este sería el plano, yo lo voy a tener así. O sea, entrante a la pantalla y plano, ¿lo ven? Es decir, mi vector F, se me están enredando los cables acá. Vamos a usar, es perpendicular a este, o sea que está así. Entonces me da hacia abajo de esta manera, bien perpendicular al plano este. Ni ahí, ni ahí. Porque yo tengo que estar perpendicular. Y hay que tener en cuenta el signo de la carga después. Claro. Muy bien, Nicasio. Bueno, y ahí, claro, obviamente están todos dudando porque la fuerza para que haga esa trayectoria debería ser hacia el otro lado. Entonces ahí tengo dos formas de analizar esto. Una es decir, si yo tengo una carga, o sea, esta regla de la mano derecha, la que vimos, se aplica siempre para cargas positivas. ¿Sí? Cargas positivas. Cuando yo estoy en presencia de una carga negativa, la fuerza, yo no sé por qué me aparece esto y por qué me aparece algo. La fuerza es opuesta a la que yo defino. Es decir, si la carga positiva es acá, mi fuerza es exactamente la opuesta, en mismo módulo, a la que yo defino. Otra forma de encontrar esta solución o de ver o de analizar esta lógica, esto es una forma sabiéndolo. Si mi análisis es para carga positiva, la fuerza la hago inversa. Si yo quiero trabajarlo vectorialmente, ¿cómo debería hacer esto? Bueno, a ver, lo que pasa es que en realidad mi vector, y acá lo voy a borrar a esto para sacarlo, si mi carga es negativa, mi vector sería menos QB, el vector que yo tengo que dibujar. Entonces mi vector menos QB no es este que vemos acá, sino que sería un vector para este lado. Este es menos QB. Porque yo acá pongo los valores de los módulos. O sea, perdón, pongo el vector, no los valores de los módulos, el verdadero vector. Entonces, cuando yo haga menos QB por B, ahora sí voy a ver que me da justamente para el otro lado, porque ya este no lo tengo más, tengo menos QB, y me daría una fuerza perpendicular a este vector F. Son dos formas de verla. Esta sería la más analítica, la correcta, y la otra es la regla mnemotécnica. Es decir, si estoy en presencia de una carga negativa, la fuerza que me da es para el otro lado. Bueno, es decir que en este punto yo tengo esta fuerza.
Y como bien dijiste recién, esto debería ser una equivalente a una aceleración centrípeta. Digo bien, centrípeta. ¿Y por qué razón es equivalente? Porque siempre la fuerza, ¿sí?, tiene la misma dirección que la aceleración. Si la fuerza va hacia adentro, la aceleración va hacia adentro. Es decir, a ver, fuerza igual a masa por aceleración. Esta masa actúa como Q, es decir, es un módulo que me aumenta en más o menor medida el valor de la aceleración y la masa. Entonces, para donde vaya la fuerza va a ir la aceleración. Bueno, ahí aparece una fuerza en este sentido. Ahora, para hacer esta trayectoria, bien lo dijeron, debería haber una aceleración centrípeta, es decir que en este punto, si yo tengo la carga acá ahora, ¿cómo debería ser la fuerza, Federico? Debería ser también centrípeta. Claro, o sea, en realidad la aceleración centrípeta, la fuerza debería Claro, ir la fuerza es centrípeta que viene de centro, o sea, hacia el centro. ¿Estamos? ¿Y eso por qué? Porque la velocidad en este punto, ¿hacia dónde es? tangente a Claro, la trayectoria. vendría a la ser. velocidad es siempre tangente y esto es un comportamiento típico y obviamente de este tipo de carga. Es decir, cuando yo tengo una carga en un campo magnético con una velocidad, va a aparecer una fuerza perpendicular a esa velocidad que la va a hacer girar. Y cuando gira, como sigue apareciendo una fuerza perpendicular, la sigue haciendo girar. Entonces, una carga en movimiento dentro de un campo magnético va a producir siempre un movimiento de giro, porque justamente esa aparición de la fuerza al ser perpendicular le va a provocar la aceleración centrípeta. ¿Estamos? Concepto de física, como para responder de manera rápida. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis, el cálculo. ¿Cómo calculamos el módulo de esa fuerza en este caso? Vamos a poner FB. O sea, porque ahora lo que necesitamos saber, ya tenemos la trayectoria, el tiempo que permanece el electrón dentro del campo magnético y en qué punto sale de él. Es decir, nosotros tenemos una trayectoria, que es esa negra que está dibujada abajo, circular, va a una velocidad inicial v sub 0, que se va a estar manteniendo, y va a recorrer una determinada cantidad de trayectoria. Evidentemente, con un poquitito de conocimiento de lo que es un movimiento angular, vamos a poder calcular este tema. Es decir, nosotros necesitamos saber el radio que va a tener para de esa forma saber cuánto es la trayectoria que recorre. ¿Me siguen? Esta fuerza magnética, ¿cómo la calculo? Bueno, ya hemos visto antes que la calculamos Q por B por el seno de qué valor. ¿Cuánto es el ángulo del seno de acá? 22 sería. A ver, ojo.
El hecho que se llame tita no significa que el ángulo que nosotros usamos sea 22 grados, porque el seno, este ángulo que yo voy a definir acá, es el ángulo entre ¿qué? Entre B y B. Sí, 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 ya entendí. Claro, habría que sacarlo. ¿Cuánto da por ese ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo? Se ve gráficamente, es muy simple. 90. 90 grados. O sea, este, que en realidad si lo llamo tita estaría confundiéndome con este, pero la realidad es que el ángulo entre ambos vectores es 90 grados. O sea que la fuerza la saco QB por B. El módulo, ¿no? Módulo de Q por el módulo de B por el módulo de B. Bueno, y para poder sacar alguno de los, algún dato que me permita calcular la trayectoria, normalmente en problemas de física, y como tenemos acá una partícula y me da una velocidad inicial, quiero ver si me daba algún otro dato más, podemos usar el famoso cálculo de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. De manera tal que esta fuerza, FB, evidentemente va a ser la fuerza que provoque esta masa y esta aceleración centrípeta. Entonces acá tendríamos una igualdad, Q por B igual a esta masa, que sería la masa de un electrón, dijimos que era, multiplicado por la aceleración. ¿Y esta aceleración cómo la calculamos? La velocidad al cuadrado sobre el radio. Exactamente. Entonces la vamos a borrar directamente para no escribir tanto. La velocidad al cuadrado sobre el radio. Bueno, de eso tenemos todos los datos. Lo único que nos faltaría saber es el radio. Que me queda mb sobre E por B, porque una velocidad se me simplifica. Da 0,056 metros, si mal no está calculado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos el radio. Y nos pide que calculemos el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para saber el tiempo? Agustín, ¿qué opinas? No me A ver, acuerdo, pero tiene que haber alguna fórmula. hay una El fórmula momento muy angular. simple, que velocidad es igual a ¿qué? Espacio sobre tiempo. ¿O no? Sí, Es decir, la distancia que recorre en un tiempo definido. Entonces yo con esta fórmula, evidentemente, mi tiempo va a ser igual a la velocidad que yo lo tengo por el espacio recorrido. ¿Y el espacio recorrido cuánto es? Este. Pero ¿por qué se me abre eso? ¿Qué es esto que se me abre? Bueno, a ver, Agustín, a ver si me ayudas a calcular este espacio. Vamos sería el perímetro del círculo. A ver, ya vamos más cerca entonces. Vamos a calcular este espacio recorrido, E sub R, igual al perímetro,
Pero el perímetro del círculo en realidad es todo esto. Y a nosotros nos está faltando un pedacito. O sea que no es todo el perímetro. ¿Cómo podemos calcular eso? O sea, a este perímetro que calculamos, que lo vamos a calcular, ya lo vamos a escribir directamente, 2pi por r. ¿Qué deberíamos restarle al perímetro? Este pedacito. ¿Y ese pedacito cuánto vale? Ah, ya sé por qué se me abre esto. Justo me queda la fibra ahí, ¿será posible? Ustedes no lo ven, pero se me abre un mensaje a cada rato. Y es porque se apoya el fibrón en... O sea, yo le tengo que restar al perímetro completo este pedacito de... A ver, Tiziana, si me ayudas. Al perímetro entero yo le tengo que restar esto acá. De acá hasta ahí. Vamos en otro color. De acá hasta ahí. ¿Cómo calculo ese pedacito de arco? O sea, puede ser que 2pi sería el giro entero. Tendrías que sacarle sería en radianes. No sé si me explico. Claro, o sea, a ver, pero ¿cuánto estoy de acuerdo? O sea, tenemos que a este radio menos este radio por este ángulo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el ángulo? Por este ángulo. ¿Estamos, Tiziana? Sí, Vamos a sería poner, 44. sería, Sería 2 veces. claro, 2 tita, sería 2 tita, digamos. 44, si lo hacemos en grados, digamos. Si acá estamos hablando en 2pi, lo que vamos a tener que usar acá es el valor en radianes. Pero eso no es mucho problema. A ver, ¿por qué? Pues podemos hacer dos fórmulas. O sea, de Sí, última, a 45 puede ser, no es pi sobre 4. pero 45 no es 44 como Sí, tenés acá. pero No, pero no se puedes puede trabajar hacer equivalencia desde ahí. desde cualquiera, fíjate. Podemos hacer, y es lo bueno, antes le llamamos regla del 3 simple, hoy se le llaman proporciones, pero podría decir que 360 grados son 2pi, por consiguiente los 44 grados, ¿sí? Serían, o los 22 grados, vamos a poner 22, porque estamos hablando de 2 tita, los 22 grados X, y eso me da 0,384 en radianes. Entonces, menos 2 por 0,384 me debería dar ahí el valor. La otra sería llevar todo a 360, o sea, E sub R es igual a 360 por R menos los 44 por R. No, ahí voy a hacer despelote. Quise inventar algo, pero no. Vamos así. Bueno, sí, porque yo a los 360 le resto los 44 y listo. Y voy a tener esta cantidad de ángulos, o sea, los 316 grados que tengo ahí, es lo mismo. De manera tal que yo ya tengo entonces el espacio recorrido, E sub R, que si hago esto me debería dar 0,308 metros. Entonces, si yo tengo la velocidad, tengo que la velocidad estaba dada por ahí es...
E sobre, bueno, perdón que lo hice. T E sobre B, cualquier cosa escribía. T es igual a E sobre B. Es decir, que el espacio sea 0,308 metros sobre la velocidad que era de 3 por 10 a la 6 metros por segundo, me daría el tiempo que recorre o que demora en estar acá. El punto, ¿y en qué punto sale de él? Estamos hablando de... bueno, espérenme que me oriente ahora qué es lo que necesitamos sacar. En este punto, que necesitamos saber qué sale, ¿No sería R que sacamos antes? el 308 es, no, pues el 308 es todo el perímetro que recorrió. Lo que vos necesitas saber es la distancia esta. Vamos a hacerla así. O sea, este punto, ¿a qué? A ver cómo es que dice, espera que... dentro del campo, ¿y en qué punto sale de él? Es decir, sale... estoy pensando qué es lo que calculé, porque ahora no me estoy dando cuenta qué es lo que hice acá y por qué lo hice así. ¿No sería S más la distancia esa? Porque en realidad lo que calculé acá es... no, está bien, no, ya está. Lo que, el punto C, está bien, no, ya está eso definido. Lo que estaba viendo era el cálculo del punto C. Y lo que me pide el punto C es que calculemos el valor de D, este valor, de manera tal, fíjense que dice el mínimo valor de D para que el electrón no aparezca en la zona sombreada. Es decir, que en el gráfico, dado esta figura, sería que D estaría justo ahí. Ese sería el valor de D mínimo que debería tener. ¿Me siguen? Si D es más chico que la altura esta, obviamente la partícula terminaría chocando en la parte gris. O sea que ese es el mínimo valor de D que yo puedo obtener. Y lo que necesito calcular es ese valor de D, justamente. ¿Que cómo lo puedo calcular? Es una cuestión geométrica también, ¿no? Es muy simple. Vamos a llevar para abajo el dibujo, así podemos calcularlo más fácil. Lo vemos.
¿Qué me dicen? ¿Cómo calculo el valor mínimo de D? Geométricamente hablando. S, ¿qué opinás? No me estoy dando cuenta cómo sacarlo. No. Federico, a ver, la distancia D, se las dibujo acá, es desde este punto a ese punto. ¿Qué distancia tengo ahí? Creo que me imagino cómo puede ser. A ver, dale. Es D, sería menos... Verá, D es el valor que no sabemos. O sea, claro, claro, vendría a ser entonces ¿a qué D es es igual igual D? a 2 veces el radio menos la partecita esa que sobra. Pero no, 2R. Bien, perfecto. Menos, a y ver, el vamos, cachito ese que vamos al sobra no me lo revés. imagino como. Vos lo que querés hacer es tomar esto, o sea, tomar el perímetro, el diámetro y restarle este pedacito. Restar ese pedacito. Exactamente. Bueno, Sí. hagamos al revés. En vez de hacer eso, tomemos la parte que sí tenemos. Tomemos un radio, que sería de ahí, vamos con este color, sería de acá hasta acá. Y este pedazo, ¿cómo lo calculo? Trigonometría. O sea, sumamos al radio, que es la parte de arriba, le sumamos este pedazo. A ver, fíjense, se los voy a hacer más grande, a ver si se dan cuenta. Esto es tita. Esto es R. ¿Cómo es este valor? R por el coseno de tita. Exacto. Es Ahí está, fácil, ahí es me fácil, pero había que golpear un poquito el cerebro. R por coseno de tita. Ese valor, entonces, es la distancia. Y si yo quisiese saber este valor, ¿cuánto es? Vamos a llamarlo AB. Sería 2R por el Segmento. seno de tita. Exacto. 2R por el seno de tita. Bueno, algo más que no dice, pero se los comento porque después lo vamos a interpretar. Suponiendo que este electrón estuviese inmerso totalmente, y a ver, otra cosa, ¿cómo voy a graficar la velocidad en el punto B de salida? ¿Cómo sería? Sería perpendicular es decir, tangente a la dirección, vendría a ser. Claro, o sea, estaría saliendo así. Así. Y ahí se va, y no tengo ninguna modificación ni nada, va a seguir así eternamente en movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay campo magnético. ¿Estamos? Bueno, Claro. no obstante, muchas veces suele haber cargas de estas que están, si yo tuviese también campo magnético acá, o sea que toda la carga, toda la trayectoria siempre está sobre campo magnético, esta carga se la pasaría girando sin parar dentro de esa caja. En ese caso, cuando yo tengo un sistema que gira con un movimiento
rotativo de este tipo, yo tengo una frecuencia de trabajo o un periodo de trabajo. ¿Estamos en lo cierto? Esa frecuencia o ese periodo, ¿cómo lo podría calcular? Física 1. ¿Qué tiene esa partícula cuando gira? Una velocidad angular. Exacto. ¿Y la frecuencia cómo la calculo? ¿O el No me periodo? acuerdo bien la fórmula, pero no era Omega sobre 2pi. sobre 2pi. Ah, está, sí. Ah, sí. ¿Y el periodo? 1 sobre la frecuencia era, ¿no? Claro, o sea, 2pi sobre omega. Ya está, por lo menos Exactamente. esa salió. ¿Y omega entonces cómo la calculo? ¿Qué es la velocidad angular? A ver, ¿quién otro aporta? La velocidad sobre el radio. Exacto. En este caso, ¿qué velocidad sería? V sub 0. De esa forma yo podría estar sacando la frecuencia de giro, ¿sí? O el periodo que demora en dar la vuelta completa, ¿sí? Recuerden ustedes que t es igual a 1 sobre la frecuencia. En dar una vuelta completa si es que esta carga estaría totalmente inmersa en un campo magnético, obviamente, como en este caso, homogéneo y demás. ¿Preguntas? De mi parte no, profe. Bueno, vamos a ver el ejercicio 10. ¿Cómo estamos en horario? Listo. Vemos este y terminamos la clase. Esperé que lo perdí. Acá lo tengo. Bueno, acá ya la cosa se pone un poquito más compleja. A ver si les puedo mostrar, ya que lo tengo hecho de antes. Bueno, o sea, tenemos una partícula positiva, afortunadamente, es decir, que la fuerza va a ser para el lado que la calculemos, que tiene masa y que está en un campo magnético B en la dirección de K, o sea, del eje Z negativo. Normalmente al eje Z, en este caso, lo representamos verticalmente. O sea que yo tendría, esto lo voy a poner para este lado, un par de ejes de este tipo. Después cuando lo grafiquemos encima lo tengo calculado distinto, pero bueno. O sea, tengo un plano XY que sería perpendicular a la pantalla y un plano Z, ¿sí? Que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, como está representado en ese caso. Bueno, dice que ese campo magnético B está hacia abajo. Están los versores, el campo B lo tenemos ahí. Y la partícula tiene una velocidad de 1.22 en una dirección que está acá, 4i menos 3j menos 12k, para complicarlo un poquito. Ahí tenemos el plano, tenemos la partícula. Evidentemente esa partícula entonces va a tener una velocidad en un plano xy
y a su vez va a tener velocidad en el plano J, porque tiene, o sea, en el IJ y en su vez en el plano K. ¿Estamos? Bueno. O sea que voy a tener una trayectoria, porque yo, si tengo una partícula en un campo magnético, como vimos en el ejemplo 3 anterior, si la partícula girara perpendicular al campo, es decir, en un plano XY, vayan viendo cómo nos quedó el otro, en el plano XY, con un campo magnético perpendicular a este, a mí me describía, según lo que vimos en el 3, una aceleración centrípeta hacia adentro, ¿sí? O sea, apareció una fuerza hacia adentro que me describía un movimiento circular. O sea que con una velocidad acá tangencial a esta trayectoria, está graficada, la voy a poner acá, epa. Tenemos un radio, miren que está poniendo todos los datos. Yo tengo una velocidad en X y tengo una velocidad en Y, y voy a tener una velocidad en Z. Eso es lo que me... De hecho, fíjense que es 4i, 3j, o sea que está dibujado más o menos proporcional, y 12k. El k es negativo y el j es negativo. O sea que básicamente más o menos tendría las tres componentes de x, y z en este plano. Bueno, si hacemos el producto vectorial, recuerden ustedes, el producto vectorial es QB, vamos al módulo. ¿Cómo es el módulo del producto vectorial? QB, o sea, Q por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo, o sea, por el seno de tita. Bien, entonces, B sub X por B me va a dar un valor. El seno de ambos ángulos, o sea, B está hacia abajo, B sub X y B sub Y me va a dar un valor. Ahora, B sub Z es paralelo a B. ¿Me siguen hasta ahí? Si B sub Z es paralelo a B, el seno de un ángulo, el seno de tita de B sub Z con respecto a B, ¿cuánto da? O sea, es 0 grado entre B y BZ. ¿Me siguen? O sea, B y BZ, el ángulo que hay entre ambos vectores, es 0. Díganme sí, no, por favor, algo. Sí, Sí. Bueno, si el ángulo entre B y BZ es 0, ¿implica que va a aparecer alguna fuerza generada por la velocidad en Z? No. No va a aparecer. Es decir, que esta partícula con movimiento o velocidad en los tres ejes no va a tener una fuerza en la componente Z porque la velocidad Z no genera fuerza en esa componente. Nosotros vimos que el plano XY, que es el que está graficado en celestito, me generaba así una fuerza hacia el radio, que era una fuerza que me generaba la aceleración centrípeta, o sea, una fuerza centrípeta, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Por otro lado, decimos acá, cuando yo tengo una velocidad paralela al campo magnético, la fuerza es 0. Es decir, que independientemente de la velocidad que tenga la componente Z, no voy a tener fuerza hacia abajo. Entonces, ¿qué sucedería? Que la velocidad Z no me genera ningún cambio en cuanto a fuerzas. Entonces, la partícula que tiene esta componente de B sub XY, que obviamente es tangente a la trayectoria, ahí tenemos B, me va a generar una fuerza en X y una fuerza en Y, es decir, me va a generar una fuerza radial que va a provocar que la partícula gire de esta manera. O sea, en el plano XY,
la velocidad de X e Y, que es perpendicular al campo B, me va a generar lo que ya vimos antes, esta fuerza que va a hacer que gire. Y ahí queda la cosa, bueno, a ver, si la velocidad es en Z, implica que voy a tener un recorrido hacia abajo a velocidad. ¿A qué velocidad? A Z, o sea, la partícula se va a ir desplazando hacia abajo a velocidad Z, pero sin aceleración, o sea, en movimiento rectilíneo uniforme con respecto al eje Z. Entonces, si yo tengo una partícula que gira y a su vez la voy desplazando hacia abajo, lo que voy a tener es un tirabuzón de la partícula que gira debido a la fuerza que aparece magnética y que se sigue deslizando hacia abajo en base a la componente de velocidad Z. ¿Cómo lo ven? ¿Ese se entiende? Acá es donde necesito la camarita, porque los veo así o lo veo que están muy queriendo mirar adentro la pantalla y ahí significa que estamos al horno. ¿Se entiende? Sí, De mi parte, sí, profe. Federico, Sí, profe, se entiende, pero para terminar de entenderlo bien me voy a tener que poner a hacerlo. bueno, ahora No vamos voy a a ir, crear otra. ahora vamos a ir haciéndolo analíticamente. No, no os preocupéis. Vamos acá, o por lo menos lo vamos a iniciar. Esto lo ponemos de este lado. Esto va acá arriba. Lo que podemos hacer es el análisis vectorial de la situación. Entonces, la fórmula que usamos es la de siempre, ¿no es cierto? F igual a QB por B. Y vamos a hacerle el analítico, es decir, F, el determinante. Y J, K. Me fui muy cerca. K. Bueno, a ver si me van ayudando entonces. En I, en la columna I, ¿qué pongo acá? S. Quedaría Q por B. Sí, ¿cuánto me da eso? Puede ser 4,88 por 10 a la 6. Exactamente, o sea, me da 4,88 por 10, la unidad no la voy a poner, a la 6, Q. En J, ¿qué me da? Menos 3,66 por 10 a la 6, Q. ¿Y en K? Menos 14,64 por 10 a la 6, Q. Bien. Y a ver, Tiziana, la tercera fila. En I, ¿qué pongo? Perdón, profe, ¿me puede volver a repetir porque estaba justo hablando con mi Sí. mamá? Estamos construyendo el determinante para saber el valor de la fuerza. Obviamente el determinante, ya viste, la primera fila es siempre IJK, la segunda es QB y la tercera va B. Entonces, en cada una de las columnas van las Acá componentes. la B es menos 0,22, entonces en la I va a ir 0 porque solo tiene componente en K. Entonces, en la I va Exacto. a ir 0, en la Bien. J va a ir 0 y en la K va a ir menos 0,22. Exactamente. ¿La T también? ¿En dónde? No te escuché, Consulto, perdón. ¿la T también? La T.
No, es de coso, la T es es la unidad. Tesla. Es la unidad que es Sí, Tesla. perdón. Claro, entonces acá va menos 0,22. ¿Sí? La T es Tesla. Bueno, si yo calculo esto, ¿cuánto me da? A ver quién me lo calcula y me tira el valor de la fuerza. Profe, pero no hay que calcular la carga. Sí, sí, pero vos sabés el valor de la carga. Fíjate que en realidad de la carga, me canso el verde, vamos a hacer otro tono. Acá te dice el valor de la magnitud. No, ese es de la fuerza, perdón. Bien te quería decir, ¿el valor de la carga lo sabés? No. Entonces, nosotros sabemos B y vamos a poder calcular Q porque sabemos F. Pero de F sabemos solo la magnitud, pero bueno, ya es algo. Sabiendo F, sabiendo B y sabiendo B, podemos saber la carga Q. ¿O me equivoco? Ah, F sería Q por 805.200 y Exacto. en Sí. I y después 1.073.600. Fíjate, 805.200 Q en I más 1.000.000. 0,73 es 600 Q en J. Bueno, el problema que acá me lo da vectorialmente. Pero por otro lado, en un momento habíamos aplicado Pitágoras. O sea, yo puedo saber el módulo de F acá. De hecho, a mí me dice, como dato, que el módulo de F es 1,75. ¿Y a qué es igual el módulo de F? A la raíz cuadrada de la componente ni y la componente j al cuadrado. Exactamente, exactamente. Es malo, yo lo voy a sacar ya al Q afuera. Me queda Q de 805, 200 al cuadrado más 1,073, 600 al cuadrado. En realidad Q cuadrado estaría acá adentro, ¿no es cierto? Sería Q cuadrado por 805 más Q cuadrado por eso, pero yo ya lo saco afuera. ¿Cuánto les da? Q.
Puede ser 1.304 por 10 a la menos 6. Sí. Coulomb, por las dos. Coulomb. Bueno. Eh, ¿Y cómo sabemos si es positivo o negativo este Q? ¿1.3 dije? Sí, está bien. Por la fuerza. A ver, vamos a el plano que teníamos antes. En realidad, en este caso, al yo sacarlo a través de... no, miento porque tengo el módulo acá, pero vamos al dibujo de antes. Yo tengo, si yo grafico la velocidad para Y y para X, yo tenía Y para adentro y tenía X para allá, es decir, necesito una F que vaya así. Entonces, si yo tengo mi B, que la ven acá, mi BXY, y B va hacia abajo, si es positiva, la regla de la mano derecha me da. ¿La pueden verificar ahí? Sí, sí, se cumple con... Claro, si es si positiva, no sí. me diese esa regla, que la velocidad va para este lado, evidentemente la carga mía tendría que ser negativa. Bueno, después el punto B, determinar la aceleración de la partícula. Bueno, a ver, si tenemos, tenemos la fuerza, tenemos la masa, evidentemente, ¿cómo calcularía la partícula? La aceleración. Despejo la Y aceleración. tal cual hoy se me apareció. Exactamente. Despejo la aceleración, obtengo el valor de la aceleración y ya obviamente debo saber qué es centrípeta. Es más, yo lo hago con módulo porque si no tengo que estar trabajando vectorialmente. Ahí voy a poder determinar eso y tendría el valor de la aceleración. Y si lo quiero trabajar vectorialmente, bueno, evidentemente voy a tener que usar el valor de la fuerza en base a lo que vimos acá, meter el valor de la carga dentro de la fuerza, ahí tengo la fuerza, lo multiplico por 1 sobre m. ¿Por qué digo esto? Porque dividir fuerza vectorial es complicado, pero 1 sobre m por f es igual a A. Y multiplicar por 1 sobre m es positivo, no me afecta en nada, digamos. Después, lo que me pide, el punto C, bueno, ya lo vimos antes, cómo se da la trayectoria. Y por último, la frecuencia del ciclotrón, que es definir a través de omega, y es el mismo cálculo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Lo que es interesante es el punto E, donde habla de calcular la posición en el sentido estricto de las coordenadas X y se varían de manera periódica. Las coordenadas partícula en T igual a 0 son X y Z, es R, 0 y 0, determinen las coordenadas en T igual a 2T. Es decir,
Lo que me va a pedir es, si originalmente la partícula empezaba a recorrer desde acá, vamos a poner, porque si no, no me va a dejar graficar. Si la partícula empezaba a recorrer desde este punto, lo vamos a hacer en otro tono para no... ¿Qué color? Verde. Desde acá, es decir, la altura era esta, y 2 períodos implica que da 2 vueltas, o sea, son dos pasos. Cada paso, ustedes saben que es como está graficado acá, es de 2 posiciones igual enseguida. O sea que yo necesitaría esto, esta distancia, saber, para de esa forma, una vez que tengo esa distancia, como bien dice acá, o sea, para un tiempo determinado, saber cuánto es la distancia esa que recorro. O sea, yo necesitaría saber el paso ese que voy a recorrer. Entonces, dado el periodo que yo voy a tener, evidentemente 2 periodos me va a dar el tema. A ver si se los aclaro un poquito, porque me parece que por querer simplificarlo y no dar tantos datos, cuando yo calcule, voy a tener un periodo que va a estar dado con 2pi por r sobre la velocidad perpendicular. El módulo es la velocidad perpendicular, que son los 6,1 por 10 a la 6 metros por segundo. O sea, en el plano que ya hemos visto x y y. 2pi y el radio me dio 0,0326 metros. Bueno, este periodo, que es 3,36 por 10 a la menos 8 segundos, es decir, es lo que demora en dar una vuelta la partícula. Ahí me dice que quiere saber cuánto recorre en el eje Z, ¿sí? En dz, esa partícula a la velocidad menos bz, ¿sí? En el tiempo que da 2 vueltas, o sea, en 2 periodos. Y esa va a ser la distancia entonces que va a estar recorriendo, ¿sí? Velocidad por tiempo, no estoy haciendo nada raro, que va a recorrer mientras da 2 vueltas la partícula. Los escucho. Quejas, insultos y preguntas, todo incluido. Estamos de promoción entonces. Sí, esto es todo muy buena oferta. todo por lo mismo. Igual pueden dividir, no solo a mí, ¿no? También si quieren de... Sí. Sí, De mi sí. parte quedó claro, profe. Bueno. ¿El resto? ¿Qué opinan? Va a haber que sentarse a resolver un poquito ¿no? Pregunto, ¿no? Sí. Yo podría agarrar la velocidad que tiene, vendría a ser de avance sobre el eje. ¿Puede volver al dibujito? El eje Z. Claro, la velocidad de avance sobre el eje Z Sí. y multiplicarla por el tiempo en el que hace las 2 vueltas y me daría la distancia de los 2 pasos. Es lo que hicimos. Entonces me perdí un segundito. Espera, ¿O a no? ver si te entendí bien. Nosotros lo que hicimos es, este tiempo, que es el periodo,
del periodo de vuelta. Sí, que es un tiempo, en realidad. O Sí. sea, es lo que el periodo se mide en segundos, es lo que demora en dar una vuelta. Ese es el tiempo que vos tenés. Claro. Y que es el que vos me estás diciendo, entiendo yo. Vos salís de acá, desde esa puntita, ahí. Todo ese tiempo que viene la partícula, llega acá, ahí se cumplió mitad recorrido, dio una vuelta. Claro. Y ahora demorás y acá se cumplió la otra vuelta. Ahí termino, ahí corto el reloj. Ahí cortamos, sí. Claro. Entonces, es ese tiempo el que te va, ese tiempo por la velocidad en z te da el recorrido de Sí, estamos, perfecto. Sí, de sí, X, era lo que yo decía. de Z, perdón, de Z. Sí, el tema es saber calcular ese tiempo t, que si lo analizas, es el mismo cálculo que hicimos en el ejercicio que yo les mostré en el ejercicio anterior, es decir, el periodo que dura en girar en el eje, en el plano XY. Claro, claro, sí, sí, nomás que ahora tenemos el avance en Z. Claro, pero el avance es sin aceleración, porque obviamente la velocidad es paralela al campo magnético y todo lo que sea paralelo no tiene fuerza, digamos. Justamente porque el seno de 0 grados me va a dar 0. Perfecto, entonces. A mí no me cambia. Bien. Tiziana, Agustín, Ignacio. No, profe, a mí no me quedan dudas. Bueno. Agustín tampoco, me queda Tiziana. Me parece, Tiziana, estás media ida, Tiziana, en la última partecita. ¿Estás? No, sí, entendí. Pasa que Bueno. están hablando acá y entonces a veces no sé si activar o no. Pasa. Es normal. Me pasa a mí también, así que. Bueno, la clase que viene vamos a analizar una, una formulita muy parecida a esta, que también es un producto vectorial, que en realidad surge de esta, de QB por B, y que es la IL, que es esta que está acá, ya que estamos la pongo, que es esta I por L por B, en realidad es corriente por L, que es la trayectoria, por el B, que es el campo magnético. Recuerden ustedes que una corriente se define como una cantidad de carga, ¿sí?, que circula o que pasa un flujo de carga, es decir, que la corriente intrínsecamente son cargas que se están moviendo. O sea que esa carga tiene una velocidad, es decir, que la fórmula aparecería. Van a ver la interpretación como a través de esta fórmula que vemos acá, lo vamos a agrandar, QB por B, ¿sí?, termina analizándose y obtenemos esta fórmula I por L por B, obviamente el mismo producto vectorial, y vamos a empezar a analizar ejercicios de este tipo con esta fuerza, que básicamente es la fuerza que se rige en todas las máquinas eléctricas conocidas en el mundo, digamos. Digamos que es la ley básica de funcionamiento de máquinas eléctricas, ya sea de motores como de hasta aceleradores de partículas. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Recuerden, el lunes que viene terminamos con este tema y al otro lunes ya llega el parcial. Bueno, profe, hasta luego entonces. Hasta el lunes. Chao, profe, buena semana.